Aquí uno se para en un parque o se sienta en el parquecito a ver pasar gente y oye crecer la hierba, sí señor. Usted sabe que yo a las 6:05 de la mañana me paro de mi escritorio donde estoy sentado escribiendo desde las 4:30. Me voy al balcón de mi casa que está frente al mar y veo pasar las bandadas de pájaros que van en busca de comida. Alcatraces, gaviotas, van hasta gallinazos con ellos. Eso me emociona, yo hablo con los pájaros, los saludo y ellos me saludan. Somos amigos ya. Caribe, San Bernardo del Viento, radio, literatura, García Márquez, ética periodística, vallenato, son algunas palabras asociadas a Juan Gozaín, uno de los periodistas más importantes de Colombia. Hoy en el retiro, viviendo al lado del mar, escribiendo literatura y crónicas, Gozaín es consultado con frecuencia como una brújula para la sociedad. Hablamos con él en Cartagena a inicios de este año con motivo de la reedición de su primera novela, La mala hierba. Y una de las cosas que en la novela es un tema recurrente y que hoy en día sigue siendo vigente es el tema de las drogas. Sí. ¿Usted ve a raíz desde que escribió la novela a hoy, ve alguna solución diferente a legalizar? Mire, aquella época de los 70s, esa novela es del 79 si no me equivoco, la primera edición, aquella época es muy distinta a la que vino después. La marihuana obviamente provocaba delitos, sí, pero no era una cosa de asesinos, como después se volvió la cocaína y carteles y no sé qué. Yo escribí la novela fue por las historias, la escribí para contar las historias insólitas que ocurrían en ese mundo, historias más pintorescas que peligrosas, como los traficantes de marihuana paraban a la gente en la calle y la arrodillaban en la mitad de la calle para hacerla decir 100 veces. A un señor no se le pita porque le pitaban con el carro, ese tipo de cosas. O el otro, un guardaespaldas de traficantes de marihuana que casi lo atropella un día una motocicleta en Barranquilla. Y entonces sacó la ametralladora y mató, no al señor, sino a la motocicleta. La perforó a tiros. Ese tipo de historias era lo que yo quería contar, el mundo insólito de la marihuana. Pero lo que vino después ya no fue insólito, lo que vino después fue ya la barbarie. Y entonces se pregunta a la gente, como me pregunta usted, ¿se puede superar ese problema sin legalización? A mí lo que me preocupa es que yo creo que con legalización se resolvería, pero entonces nacería uno nuevo, la adicción, se popularizaría, se generalizarían las adicciones, ¿verdad? Y entonces ahí viene ya es un problema médico, problema de salud pública. No es un problema fácil de resolver. Uno de los tantos premios Simón Bolívar que ganó usted, me parece que los periodistas jóvenes deberíamos conocerlo más, y es una entrevista que usted le hizo a García Márquez, ¿sí? En donde no le hizo ninguna pregunta, ¿no? Y usted ha dicho muchas veces que todos los periodistas queremos tener la mejor pregunta del mundo. Así es. Muchas veces nos falta saber escuchar. ¿Cómo hace uno para hacerle entender a los jóvenes periodistas, hacernos entender no solo el derecho al silencio, sino también la posibilidad de que el periodista tiene que sobre todo aprender a escuchar? Mi padre, que era libanés de nacimiento, mis abuelos también todos, vino a Colombia mi padre en el año 23. Mi padre repetía mucho un proverbio árabe, que yo me lo aprendí de niño y después lo apliqué en el periodismo. Era mi consigna en el periodismo. Mi padre decía, Dios le dio al hombre 2 oídos y una sola boca para que oiga el doble de lo que habla. El periodismo es oyendo. Cuando llega la oportunidad, haces una pregunta. Pero es que hay periodistas que no oyen sino que preguntan. Por eso con García Márquez yo hice esa experiencia. No, voy a oírlo. Hable de lo que quiera. Y fue muy comentada en esa época, en ese momento. Pero es que hay que aprender a oír. Aprendiendo a oír, ¿sabe qué se aprende? Se aprende a preguntar. Sobre todo, ¿cuál es el momento oportuno para no interrumpir? Entonces el entrevistado le dice, le voy a decir quién es el culpable, quién cometió el delito. 2 puntos. Perdóneme que le pregunte, pero ¿eso cuándo fue? Eso no tiene sentido. Hay que aprender a preguntar, cuándo preguntar, qué preguntar, cómo preguntar, pero sobre todo hay que aprender a callar cuando corresponde. Vamos a una pausa y ya regresamos.
La Interview es un podcast de entrevistas y reportajes. Si amas las entrevistas como nosotros, síguenos en Twitter e Instagram como @interviewpodcast y escúchanos en Spotify, YouTube o Spreaker. Y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares o amigos. Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Repito, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Eso sí es. Palma. Viéndote en este avión, uno no tiene la sensación de que le tengas tanto miedo a los aviones. No, es que es la primera vez que vuelo de Premio Nobel. Ya eso da una cierta seguridad. ¡Juego! Maestro, ayer Leonardo Padura, el escritor cubano, ¿sí? Dijo que García Márquez no era un escritor colombiano, sino en realidad era un escritor del Caribe, que le pertenecía pues al Caribe entero. ¿Qué es lo que tiene el Caribe? Que es una magia que es inexplicable. Mire, yo estoy en Cartagena. Aquí en Cartagena hay un evento cada 15 minutos. Congresos, seminarios, asambleas, foros. Hay festival, el festival de cine, el festival de música, el festival del coco, el festival de todo. A mí me están contratando mucho para dictar una conferencia, que la gente se entera y me lo propone. Yo investigué mucho tiempo ese tema y tengo una charla que se llama ¿Por qué el Caribe es como es? Que es la pregunta que usted me hace. Las razones son varias y sería larguísimo enumerarlas, pero todo empieza, estoy convencido de eso, todo empieza a formarse ese universo mágico, porque aquí ocurrió lo que Aristóteles soñaba. Aristóteles decía que él quería ver un hombre de todos los hombres, el hijo del hombre, es decir, una mezcla de todas las razas. Aquí pasó, aquí había unos indígenas, nativos, y el 12 de octubre aparecieron unos blancos españoles en unos barcos, y después de ello vinieron unos piratas ingleses a robarle al español lo que el español le robaba al indio, y después aparecieron en el Caribe unos piratas franceses para robarle al pirata español, etcétera. ¿Y usted ve el Caribe? ¿Cómo está hoy? Hay un Caribe francés, Martinica, Guadalupe, Pointe Pitre, hay un Caribe inglés, ahí están Bermudas, ahí está Jamaica, mire, hay un Caribe danés, hay un Caribe holandés, Aruba, Curazao, después vinieron los chinos, ya casi en el siglo XX, a poner lavanderías y restaurantes, después vinieron los inmigrantes de la India, los indios, que llaman hindúes, a vender telas en el Caribe y a hacer manteles, como si fuera poco. Vinieron los míos, los últimos que llegaron, los árabes. Entonces revuelva todo eso y encontrará la explicación. La imaginación desbordada, la magia. El Caribe es mágico, pero es mágico porque tiene un revuelto de todos los seres humanos, sin duda. Y Padura tiene razón, García Márquez es un escritor del Caribe. El realismo mágico, expresión que yo detesto. ¿Sabe por qué? Porque realismo, como surrealismo en la poesía francesa, era una realidad imaginaria. En el Caribe no hay un realismo, hay una realidad. La gente cree que eso es verdad. La gente cree que Remedios la Bella voló al cielo. Trate de convencerlos de lo contrario. Aquí lo que hay es una realidad mágica. Maestro, quisiera conocer su opinión sobre una cosa que se habla mucho actualmente con la coyuntura del feminismo y la igualdad de género, y es sobre la inclusión del E para eliminar el masculino, de todos o todas, sino que se concluye que se habla de todos. ¿Usted cree que ese tipo de propuestas afean el idioma? Yo creo que sí, aunque hay que hacer unas excepciones. No se puede ser radical en eso tampoco. Hay algunas palabras que necesitan, que ameritan y que justifican el femenino. Pero comenzar a ponerle femenino a todo, inclusive a lo que no lo tiene, la gerenta, no, esa terminación ente es universal para los dos géneros. Una vez, cuando empezó la moda en Colombia, de las discusiones y los debates por la inclusión de género verbal o género lingüístico, yo hacía una broma en radio, en RCN, en las mañanas, cuando saludaba para empezar la emisión a las 4:30, 5 de la mañana. Yo decía al aire: buenos días y buenas días. Estoy saludando a los colombianos y las colombianas, hombres y hombras, mujeres y mujeres,
jóvenes y jóvenes, me estaba burlando de eso. Yo soy de los que cree que cuando el idioma lo exige, si usted dice perro a una perrita, está cometiendo un error, porque el que lo oye se queda sin saber que es hembra. Es decir, lo que enriquece el idioma sí, pero lo inútil solo por hacer debates inoficiosos, eso no. Los hombres creen, en fin, que una mujer dedicada a desentrañar los misterios de la naturaleza no es ejemplo digno de imitación, sino un peligro digno de cuidado, y no entienden cómo diablos puede acceder al conocimiento una especie inferior. Ante una mujer talentosa, el hombre corriente se pone a la defensiva, hiende el aire con las aletas de la nariz y husmea en busca del enemigo, tal como olfatean los animales la presencia de un depredador. Fragmento del libro Puro Cuento de Juan Gosaín. Para ir cerrando la entrevista, quisiera hacerle una pregunta sobre la crónica. Es un género periodístico que a los periodistas jóvenes usualmente no acudimos, y en cambio yo veo que usted le da un valor periodístico importantísimo. ¿Cómo reivindicar el valor de la crónica en el periodismo hoy en día? Para empezar, la crónica es el género de todos los géneros. La crónica tiene noticias, pero también tiene entrevista, incluso opinión. Es el género colectivo. Pero además, la crónica es el arte de narrar en periodismo. Ese es el vínculo que el periodismo tiene con el vínculo como escritura, quiero decir, que el vínculo que el periodismo tiene con la literatura se llama crónica. Es la parienta que los vincula a ambos. La crónica es inmortal. Mientras haya quien escriba bien 2 líneas, 3 líneas, habrá crónicas. Ojalá que los muchachos hoy se interesen también por la crónica, no solo por la reportería o por las redes sociales, en fin. La crónica es el género de todos los géneros. Doctor Galán, le voy a formular una pregunta en la que se mezclan los 2 problemas sociales y económicos que más inquietan hoy a los colombianos. Se combinan en esta pregunta. Usted, como presidente de la República, ¿preferiría contratar más policías para combatir la inseguridad o crear más puestos de trabajo para evitar precisamente que ese desempleo genere más inseguridad, el desempleo que vive hoy el país? Entre las 2 opciones que usted plantea, yo considero que lo fundamental es la creación de empleo, porque Colombia vive uno de los momentos más difíciles desde el punto de vista de demanda, de ocupación, de necesidad de trabajo. Yo pienso que debe haber una estrategia vinculada al mercado externo y al interno. Y finalmente, maestro, yo sé que usted lo recuerda con mucho cariño. ¿Cómo lo marcó el asesinato de Luis Carlos Galán? Luis Carlos era mi colega. Cuando yo llegué a Bogotá, mi primer trabajo periodístico en El Espectador, en el año 69, septiembre, Luis Carlos trabajaba en El Tiempo simultáneamente. Nos hicimos grandes amigos. Yo sostengo que Luis Carlos Galán es el mejor colombiano de mi generación. La tarde dominical en que lo mataron, usted no se imagina lo que fue para mí transmitir esa noticia. La falta que Galán le está haciendo a Colombia, la falta que le hizo desde ese momento. Caramba, yo no puedo evocar la persona de Galán sin sentir una profunda tristeza por Colombia más que nada. Yo hice un documental de Luis Carlos Galán que me voy a regalar. ¡Ah, qué bueno! Y yo tengo una impresión que quiero compartírsela, y es que creo que como Galán, en ya más de 30 años no ha habido un político de esa estatura. Eso es lo que le quiero decir cuando le digo, como le dije ahora, que cuando uno piensa en Galán se da cuenta de la falta que ha hecho a lo largo de todos estos años. No digo Galán como persona, eso no es culto a la personalidad, estoy diciendo un hombre como Galán. No volvió, no ha vuelto desde hace 31 años el asesinato. No ha vuelto a aparecer alguien como Galán, con las virtudes de Galán, con el carácter de Galán. Era el mejor colombiano de nuestros años. La Interview Podcast se graba en tiempos de cuarentena para hacernos pensar en otras cosas.
Si conoces a alguien que le pueda gustar este episodio, estaríamos muy agradecidos de que lo compartieras. Nos puedes seguir en Instagram y Twitter como @interviewpodcast. En este episodio escuchamos una versión instrumental de Jaime Molina, de Rafael Escalona, y la canción que suena de fondo es Cumbia Especial del grupo colombiano Onda Trópica. Editado por Juan David Rincón, producido por Gabriela Vargas y quien les habla, Nicolás Rivera.